Joaquín Marín de Dopingüe. Joaquín Marín de Pingüe. Ya estamos aquí, querido Joaquín. Carlangas Ñangas. Carlangas El otro día Ñangas. me dijo una señora, oiga, ¿me saluda a Carlangas Ñangas? ¿Eh? Bueno, pues qué amable señora. Sí, sí. Y Pero- otros te llaman, ¿sabes cómo te dicen? Como te decían en casa, Carlitos. Carlitos. Sí. Mi madre hasta sus últimos días me decía Carlitos. Y a mis hermanos mayores, Pepito, Lolita y no se diga todos los demás. Pues sí, porque te iba a decir qué buena memoria tenía tu mamá. Bueno, pues tuvo 11 hijos. Qué competente. Entonces, Toño era Toñito, Pati, Patita, Alejandra, Ale, Alita. Verónica, Berito, Gustavo, Tabito, y por ahí así. Así, oye, pero pues sí, con todo respeto, tu mamá sí siguió, si me permites la licencia, al pie de la letra aquello de crecer y multiplicaos. Sí, fíjate que yo le decía que era sexópata. ¿Quién? Mi madre, 11 hijos, 11 hijos, y además a todos nos contaba la historia de la cigüeña. Y cuando veía pues ternujes y fajezas en la calle, me decía, mira Carlitos, como los perros. Es decir, mi madre tenía un alto sentido de eso que se llama la moral y se espantaba de ciertas cosas, pero yo, pues para que le corriera la adrenalina, le decía, mamá, saliste sexópata, 11 hijos, tú nada más piensas en cochinadas, me decía. Pues me parece que te decía muy bien tu mamá. Pues yo creo que me decía bien muchas cosas. Oye, yo estoy sacudido, Carlos, con la tragedia de anoche. Estamos, de ayer, media tarde, bueno, poco después de las 3. ¿Cómo es posible que un tráiler atestado de personas, iban como 110 o alrededor de 110, pase en la frontera sur, no en la frontera sur, dentro del territorio mexicano, varios puntos de vigilancia de Policía Federal, del Instituto de Migración, del Ejército, no sé cuántos, de la Policía Estatal, y no haya habido una pinche revisión? Esa tragedia no se debe al exceso de velocidad del chofer, se debe a la mezcla de ineptitud y corrupción del gobierno o de las instancias de gobierno que debieron haber evitado que circulara de esa manera. A principios de semana detuvieron 2 trailers y en 2 cajas 600 personas. Bueno, ¿Sí? en esos casos ¿Cómo llegan hasta allá? Supongo que porque hubo una revisión. Pero en este caso, el de la tragedia... No hubo revisión, pero ya estaban en Veracruz. Esto fue saliendo, esto fue en Chiapas. Ya habían llegado a Veracruz. Claro, sí. Bueno, pues imagínense ustedes por las carreteras federales de México, pues ahí tiene que ver mucho la Guardia Nacional, en primer lugar, porque es la que heredó de la Policía Federal lo que fue antes la Policía de Caminos. Pero los retenes, ¿y dónde están los aparatos de esos que se presumieron, escaneo, ¿sí?, de lo que lleva un vehículo? Fíjate que para ese tipo de equipos era el dichoso Acuerdo Mérida con Estados Unidos, la iniciativa Mérida, que este gobierno le dio FLIT. No era para traer armas, era para traer equipos, entre otras cosas, y para capacitación de estos inútiles, corruptos, que dejan pasar lo que sea en un sector, en una región del país sumamente porosa y que propicia estas tragedias. Mira, estoy viendo que al presidente se le están complicando el tema de la migración, por supuesto, y no hemos visto nada de lo que va a ser el conflicto de la migración por haber aceptado la imposición de Estados Unidos del quédate en México. Aunque no le quedaba de otra. ¿Por qué no? Porque si cierra, quien paga es esa gente. Sí, sí. ¿O qué? ¿O se enfrenta ¿Qué?
militarmente a los Estados Unidos. No, a ver. Biden aplicó una resolución judicial que le dijo, sí, pero regrésalos. Pero una resolución judicial de un tribunal de Estados Unidos no tiene aplicación en México. Seguro que no, pero es comprensible. Yo acepto esto de aceptar por la parte humanitaria que tiene esto, darle una solución, porque si no, ¿qué van a hacer? Pero no le están dando una solución, Carlos. Están creando un conflicto. Bueno, sí, porque además no hay albergues suficientes. La mayor parte de los albergues son de la sociedad civil. No, y viven en la calle bajo plásticos. Pregunta en Tijuana. En Tamaulipas se dio el dato ayer de que había más de 50,000 migrantes en los puntos fronterizos de Tamaulipas, que es el estado que tiene más puntos fronterizos con Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quién les da desayunar, comer y cenar, ropa? El gobierno no. Atención, lo dan agrupaciones. No pueden atender a 50,000 Yo personas. sé que no pueden, pero supongo que aquí el gobierno, en lugar de estar dizque ahorrando para repartir o maicear al pueblo con los apoyos sociales, debe atender ese problema porque se vuelve una emergencia. No, es una crisis humanitaria, Carlos. Es decir, para evitar una crisis, en una expresión de solidaridad humanitaria, se crea en México una crisis humanitaria. Pero no lo admiten. No, claro, que no admiten nada que no les guste, Carlos. No admiten nada que no sea lo que ellos digan o que ellos hagan. Carlos, ahí está López-Gatell diciendo que lo que se reforzaron, confirmando lo que dijo Claudia Sheinbaum, se reforzaron los puntos sanitarios de revisión a quienes vienen del extranjero en los aeropuertos de México. ¿Qué te parece esa mentira? Otra más, descomunal. Primero, porque no se puede reforzar lo que no existe. Si no existe, se establece. Pero no hay ninguna revisión. Nada. Nada, no te preguntan nada. Te preguntan más cuando viajas a Guadalajara. Que si llegas del extranjero. De Sudáfrica, si quieres, o de cualquier parte del mundo. No eso te equivale a decir, a ver, nada. Señor Delta, señor Omicron, pásele. Sí, ni siquiera se los mencionan, nada, pasan como nada. Pero volviendo a este problema migratorio, el problema sanitario, no solo del COVID, Carlos. El problema sanitario que es tener en un campamento en Tijuana los hacinamientos, cerca de 10,000 personas bajo plásticos. Con esos baños de cajita que son un asco. Lo más, ¿cómo le diré? Lo más sucio que hay son lo más infectos, son esos excusados, sí. Que además, quizás la gente lo sepa, pero se conectan al drenaje. No se conectan al drenaje, ahí se quedan, hombre. ¿Tú crees? Claro que sí. Qué asco. Bueno, qué asco. Entonces, lo que quiero decir es, qué bien. Y cómo cunden las infecciones y los padecimientos. Ahora, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, ya sé que es un hecho consumado, ¿no? Pero decide que se queden en México los extranjeros, los no mexicanos, que vayan a pedir una visa de asilo a Estados Unidos? ¿Y por qué? Porque México en los hechos se volvió algo así como el tercer país. El tercer país sí, pero a ver, aquí hay una diferencia. Un tercer país sin apoyo. Porque te he contado ya... Es que tienes toda la razón. Te he contado ya en alguna ocasión, mi Carlos, que Turquía es un tercer país para recibir inmigrantes, pero recibe de la Unión Europea 2,000 millones de euros al año, ¿eh? Porque ¿con qué ojos? Pues, a ver. Divino tuerto, ¿con qué ojos? Y aquí vas a ver el conflicto migrante. En primer lugar, es un conflicto que ningún país del mundo ha podido resolver. Ni siquiera contener, Carlos. Ve cómo está Europa. Ve de nuevo ahora Polonia, ¿sí? Entonces, no pueden, y menos con discursos, y menos con elementos uniformados, de cualquier dependencia que sea. No puedes... La canija corrupción que el presidente da por terminada. Bueno, pues en Palacio no habrá, pero pues saliendo en la esquina. Bueno. En cualquiera de las esquinas de la Plaza de la Constitución comienza el territorio, pues, de la impunidad y la corrupción. Entonces, yo sí... Mira, esta tragedia
Esta tragedia, Carlos, es, no sé, pero va a hacer que el mundo ponga los ojos en México, en el problema migratorio en México. Porque para los europeos el problema migratorio es solo el suyo. Sí. ¿Sí? Sí, pero ojalá quien ponga los ojos en el problema sea el gobierno mexicano. ¿Cómo es posible que ese tráiler repleto de seres humanos vaya por carreteras que sin que lo revise nadie? Bueno, ahí está el resultado. Imagínate el negociazo entre polleros y oficiales de distintas corporaciones. Y el crimen organizado, Carlos. Aquí está metido el crimen organizado. Sí, claro, pues son los que organizan. Como en toda actividad delictiva de altos rendimientos. Y para hacer crimen organizado requiere tener lazos con las estructuras de gobierno. No hay crimen organizado sin estructuras de gobierno, Carlos. Ay, Joaquín, qué tragedia. Es lo que te decía, por el número de fallecidos que superan el medio centenar, pues me hizo pensar en otra tragedia de migrantes muy del crimen organizado, que fue la matanza de San Fernando. Pero eso fue una matanza. Fueron 70, no, por el número, digo. 70 y tantos. Pero este es el accidente carretero más grave en muchos años en México. Yo creo que no es justo limitarlo a decir accidente carretero. Bueno, déjame decirle, pues sí, acabó en un accidente carretero, en una tragedia. ¿Sí? Pero a lo que voy, Carlos, también es que, mira, el tema de la migración no lo van a poder resolver. No. Y no estoy diciendo que en algún lugar se haya resuelto, no, en ninguno. Pero sembrando arbolitos en Centroamérica no se va a resolver el problema, porque no quieren sembrar árboles, quieren salir de la inseguridad, de la violencia, del hambre, de las persecuciones, que no se los resuelve plantando árboles. Hijo, mira, es un tema tan estrujante que ¿por qué no, tomando como pie el sembrando arbolitos a que acabas de aludir, ¿qué te parece la sembrada de esa marranada en el Senado en que echaron a perder pues la figura de un pino, echaron a perder pues todo tipo de adornos, incluido el remedo del plumero o penacho de Moctezuma, que lo ponen en la punta como si fuera la estrella de Belén? Bueno, y todo lo que implica, porque le dan explicaciones idiotas como que es una variante del sincretismo, que sabes que el sincretismo pues es cuando se van fundiendo distintas culturas, sobre todo en el aspecto religioso. Entonces ahora resulta, ves ese árbol con una especie de amiba descomunal que quiere ser Quetzalcóatl, que ni plumas tiene ese pinche trapo, escurriendo a lo largo del pino. Esferas de arbolitos tradicionales de Navidad, y luego los adornos prehispánicos. Digo, chinga. Entonces ahora resulta que en el México originario, pues aquellos remotos antepasados de mestizos como yo hacían cartitas a una mezcla de Santa Claus y Huitzilopochtli. Ya me imagino. O a los Reyes Magos. Por cierto, con el arbolito nada tiene que ver con la tradición española de los Reyes Magos. Pero ya me imagino ahí labrando en alguna piedra como pudieran expresarse, con glifos o como sea. Querido Huichi, querido Santa Claus, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, les pido que esta vez me traigan 25 prisioneros para destriparlos, sacarles el corazón y darle de comer al pueblo. Fíjate lo que entraña esa pendejada que pusieron en el Senado. Estas expresiones, digo, no se puede coartar la libre inspiración del autor. Pero se ve que estaba más mafufo que la chingada. Pero finalmente es un asunto menor, mi Carlos. Grave el disparo de la inflación. Bueno, yo lo recordé por lo de sembrando vidas, pero el disparo de la inflación, la inflación galopante. Pues ojalá
Ojalá, o sea, los primeros días de enero haya una frenada, porque si no... No. El problema es que hay una especie de efecto dominó. Entonces la gente se asusta, comienza a hacer compras de pánico, entonces empieza a haber escasez, especulación, reetiquetado de precios. Aquí la mejor medida de lo que es la carestía, de lo que es la inflación, la tienen las señoras y señores que van al mercado, que con el mismo dinero, la misma cantidad de dinero, Carlos, cada vez compran menos. O si quieren comprar lo mismo, les sale mucho más caro. Esa es la medida de la inflación. En un país con un gobierno que aplica para muchas de las obligaciones que tiene la lógica de la Bartola. Ahí te dejo estos 2 pesos para que pagues renta, teléfono y la luz. Con una administración tan pichicata, tan marrullera, Tan ineficaz. ineficaz, imagínate cómo van a frenar esa inflación si en realidad, pues yo creo que la propician mientras no haya una política de apoyo al verdadero desarrollo nacional. Pero fíjate, Carlos, ahí fueron los machuchones del Consejo Mexicano de Negocios a comer con el presidente. Es que el presidente le dice, a comer Y aunque sea tamales. de chipilín. Todos van, ¿eh? Bueno, me llamó la atención ayer, llegó inclusive don Claudio X González. Claudio X González, hijo. ¿Fue el padre o el hijo? El padre, no sé si habría ido el padre, pero fue el hijo como no sé qué del consejo de aquí. Yo nada más lo sé por los nombres que citaron. No, fue el hijo. ¿Sí? Al que el presidente le ha dicho de todo, a los que sus dibujantes les retratan de todo. Y en el que yo tampoco estoy de acuerdo, Carlos, hago un paréntesis, en que ahora Claudio X González sea el protagonista de la oposición y que sea el que articule, entre comillas, si eso es posible, a los partidos de oposición. Eso sí, Carlos, no. Pero me llama la atención la cachaza de unos y otros. Ah, sí. Y con respeto lo digo, la cachaza del presidente de recibir a quien ha presentado como su enemigo y enemigo, pues casi de la humanidad, que lo siente a su mesa. ¿Ves? Y el otro ir. Es de las dos partes, ¿sí? Porque además el presidente no puede, ahí no invita al presidente. A ver, entonces, ¿cómo se da? No. Invita al consejo El de consejo hombres de- invita a sus integrantes. Y van. ¿Por qué? Porque es el presidente. Pues sí, Carlos. pero si yo Se estuviera... han sentado con todos los presidentes y han dicho lo mismo, los planes, los proyectos, las inversiones. Nada más que así como le reclaman al presidente que no hay evaluaciones o testimoniales de los beneficiados de sus programas sociales, tampoco ha habido jamás un testimonial, una evaluación de las inversiones que anuncia el Consejo Mexicano de Negocios en las comidas reiteradas con el presidente en turno, ¿eh? Desde siempre, ¿verdad? Con el presidente en turno. Entonces, el Pues- tema de la inflación, sí, hay un factor externo, por supuesto. Estados Unidos tiene la inflación más alta en más de una década, Carlos. Pero también hay factores internos de carestía, ¿sí? Que también disparan. Fíjate, en noviembre el disparo de la inflación fue del 1.14%, Carlos. Anualizada, que no anual, anualizada, es 7.37%. Muchísimo. 7.35%, pues. Es la inflación más alta desde enero de 2020. Y bueno, ya sabemos, quien paga, como decías, es Todos. quien compra Todos. tortillas, bolillo, la carne, los frijoles. Eso va directamente, es como bien se dice, el gran impuesto de la pobreza de los A pobres. todos, como te comentaba también alguna vez, semana pasada, es el impuesto más demócrata que hay, Carlos. Sí, todos. hay todos. Pero ¿sabes qué? Los más pobres proporcionalmente pagan mucho más. Sí, pero Y mientras se habla de todo esto, el dato del estudio de la FAO, cómo ha aumentado el número de mexicanos, ¿sí?, a nivel de hambre. En 2019, en 2018 eran 7 millones de mexicanos en condición de hambre.
O sea, pobreza extrema. Condición de hambre, sí. En 2019 eran 8 millones. En 2020, 9 millones. Ha subido 1 millón de mexicanos en condición de hambre anualmente en la 4T. ¿Quién le ha dicho esto en la 4T? Claro, me dirán... La pandemia, que se volvió la coartada para todo. Más que en 2019 no había pandemia, ¿eh? Claro. Digo, había otra, pero la de COVID no. Y que dicen, no, tienen otros datos. Mi puta, legales. Pues yo también tengo otros datos, no míos, son de la FAO. ¿Y cómo esconden información, eh? ¿Cómo esconden, por ejemplo, los censos para los apoyos sociales? ¿Cómo esconden los contratos? Y ni se diga después del acuerdazo del presidente. Ah, sí. De no rendir, bueno, no permitir ni siquiera que te ampares si te atropella alguna obra de las Sí, ¿no? emblemáticas que están haciendo. Ya el INAI presenta la controversia constitucional. ¿Y cómo ves que ante el llamado de 53 legisladores, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte, dijo que no estaba en el interés del Senado? Esto lo dijo después de que, según prometió, iba a consultar lo que procedía jurídicamente o a estudiar el caso. A consultarse. Ella fue ministra en retiro de la Suprema Corte. Pero, ¿por qué se atribuye la decisión de batear una propuesta de controversia constitucional? ¿Por qué no dejó que la Corte, en todo caso, hiciera su trabajo? No, porque tiene que presentar la controversia. Si no se presenta la controversia... No, por eso digo, ella no debió haber interrumpido el camino de la controversia a la Suprema Corte diciendo que el Senado no tenía vela en el entierro. Los senadores que promovieron la controversia debieron haber tenido la facilidad de que la presidenta de la mesa directiva entregara su escrito y fuera la Corte quien les dijera, sáquense perros Eso hubiera cochinos. sido lo ideal, pero ya ves que lo ideal, si lo ideal no va en línea con lo que dice el presidente López Obrador, no va. No va. ¿Tú crees que se van a echar el tiro de contradecir algo que haya dicho o hecho el presidente López Obrador, y menos con el acuerdazo? ¿Qué pasa con esto? Pues no salió por ahí, pero sale por el INAI. Sí, pero ¿por qué no sale por ahí? Si hay 53 legisladores. Ahora, hay que recordar una cosa. La presidenta de la mesa directiva no representa a Morena, ni al Verde, ni a la escoria del PT, no. Ni al PRI, ni nadie. Representa al Senado de la República como un solo ente. Y hubo un número suficiente y sobrado de senadores que tuvieron la iniciativa de presentarla y se las para. Pues que fluya, que deje que fluya. Que no deje la que fluya, dejó. no. Ahí No actuó la dejó. más sectariamente que con el cargo que le encomendaron todos los senadores. De representar. De senadores de la República, de ser la presidenta de la mesa directiva que representa al Senado y a todos los senadores. Qué bueno que con ese problema no tiene por qué toparse ni el INAI ni el Instituto Nacional Electoral, que también ya presentó su controversia. Le dice a la Corte, a ver, el Congreso me pide hacer ejercicios de consulta popular. La ley que aprobó. A través del Congreso. Entonces, yo estoy obligado a hacer algo para lo que el mismo Congreso no me da los recursos. Se lo recortó. Sí. Entonces digo, qué bueno que ellos no se topan con un presidente o presidenta de mesa directiva que les diga, atribuyéndose facultades que no tiene, que no va a proceder. Lo mismo va a pasar en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Por qué? No, porque son sectarios y porque le tienen pánico al presidente. ¿Cómo le van? Oye, ¿cómo van a atreverse a decirle no, presidente? No se puede proteger, blindar así sus obras llamadas emblemáticas, ¿sí? Porque se viola la Constitución. Pero fíjate, Joaquín, en el equipo, digamos, clave de esto que le llaman la 4T,
hay una rara avis. Hay alguien que no acepta la incondicionalidad ni la lealtad a ciegas. Y con él hablaste ayer, Sí. que es el senador Ricardo Monreal. Sí. Entonces Ricardo Monreal está tan puesto y dispuesto a jugársela para alzarse con la candidatura de Morena a la presidencia, que dice que lo va, él dice conocerlo bien, no lo dudo, a hablar con López Obrador, tiene 2 años para hacerlo, y no tuvo el menor empacho, esto, pues así lo publiqué hoy, no tiene empacho en decir que recurrirá al apoyo de los sectores que el presidente ha vapuleado. Por ejemplo, ¿qué te parece la clase media? Las comunidades académicas, científicas. Y oye, y dijo contigo pues ayer que él apoyado, dijo por los de abajo en el sentido de los que no están en la jugada del poder, ¿no? Él estando en esa jugada dice sí, pero yo no soy, él dice yo tengo dignidad, yo no soy corcholata, porque además el presidente dijo que era el destapador de las corcholatas, ¿no? Y teniendo la ventaja, cuando menos aparente, o así lo veo, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que yo creo que ahí se planta la baraja del presidente, pero suponte el secretario de Gobernación y no sé quién más, Ricardo Monreal dice, pues yo voy por acá. Es terco, no es necio. Los necios defienden estupideces. El terco es un tosudo, es un perseverante. El presidente ha dicho que él es terco, y lo es. Sí, era Fox, ¿te acuerdas cuando el hoy, y dijo, mi madre me enseñó a ser terco, o me permitía ser terco? La terquedad es la perseverancia. Sí, pero que no hay que confundirla porque luego se confunde mucho con la necedad. No, Pues por eso hago yo la distinción. Bueno, porque luego se disfraza la necedad de terquedad o a veces hasta de perseverancia. No. Dice, mira qué perseverante es. No, qué perseverante. La necedad, la estulticia tiene que ver mucho con lo tonto y lo ignorante. Y Monreal es muy vivo y yo creo que es muy inteligente. Ahora, él me dijo, ayer que lo tocas, que él va a convencer al presidente. Confía en que cuando menos lo va a escuchar. Bueno, nada más que no se ven hace 4 meses. No, inclusive te dijo que extraña los desayunos ¿Sí? típicos, le llamó. Sí, típico, sí. El garnachazo, el padre en los pinos. Pero fíjate, es tan institucional que apechuga, pues hablando con quien técnicamente está encargado de la política interior, que es el secretario de Gobernación. Y yo creo que está tan curtido. Sí, mira, tiene mucho colmillo. Eso. Que no le puede mayormente y por eso insiste en que la puede conseguir. ¿Qué puede conseguir? Ni más ni menos que López Obrador cambie su criterio. Oye, López Obrador ya cambió su criterio en una cosa, la única que le he contado. ¿Qué? ¿Cuál? Cuando admite el desastre de su gobierno en lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos. No, pero no lo admite, no. Él dice que es culpa de las distribuidoras corruptas, de las farmacéuticas. Está bien, sí. Esos son los caballitos de batalla que siempre esgrime y que ya creo que muy poca gente le toma en serio. Porque además no lo ha demostrado. Además le siguen comprando medicinas a los mismos. Sí, claro. Pero digo que rectificó al reconocer que llevamos 3 años con escasez de medicamentos para el sistema público de salud y los que más lastiman los medicamentos para niños que padecen algún tipo de cáncer. Haber reconocido eso, esa noche llegué, querido diario, ¿qué crees que pasó hoy? Es la primera que pues eso porque tú la interpretas así, pero... bueno, pues entonces yo... ¿Qué? Soy necio, soy menso. No, nunca. Soy ignorante. Nunca me atrevería a decir que eres los descalificativos que te acabas de autoaplicar. No. Que acabo de preguntar. No.
Porque en tu pregunta estaba tu respuesta. Estaba la afirmación. Ándale. ¿Qué tal? Oye, ¿Qué? pero, no, dime, a propósito de esto y con la concentración esa hasta de acarreados que hubo, no digo que todos, pero consta, está documentado que de Veracruz le llevaron acarreados a su mitin a López Obrador en la Plaza de la Constitución. Consta. Organizados por el delegado de Morena, que le pide a los alcaldes robar tantito para acarrear seres humanos. Como los polleros, que meten a los pobres esos en trailers. Imagínate que hubiera habido un accidente así de acarreados para el presidente. ¡Uta! Bueno, lo que digo es que en esta cosa de tumultos, ¿qué te parece que pescan a los morenistas recabando firmas para que venga el ejercicio para destituir a su líder, al presidente? Fíjate la locura, lo demencial de esto. En la Basílica de Guadalupe. Sí, pues sí, aprovecharon porque como venían los peregrinos, dices, oye, pues no, si cuando cuando tienen ataques de ser listos, no hay quien les gana, ¿eh? ¿Sí? Dijeron, oye, van a venir 5 millones de peregrinos, 5 millones de firmas que ya la hicimos. Aquí la superamos, pues hoy escribes tú a propósito de que no han alcanzado la cifra. No han alcanzado, y eso que anoche mandaron un paquete de 1 millón de firmas. Algo así. Ahora hay que ver cuáles, porque son firmas válidas, dice la ley, ¿eh? Deben ser. Sí. No sabes si son, tú no las has visto. No, pero ya de las cerca de 2.700.000, casi 3 millones. Sí, pero de las que tenían, que eran como 900,000, Carlos, el 10% invalidadas. Y seguramente habrá más invalidadas. Sí, 35,000 firmas dobles. Es que de pronto estos bola de vivales, pues hacen que firmen hasta los difuntos. No, sí, bueno. Ahora, mi Carlos, esto es una locura. Es demencial, es demencial. Pero hay en la Basílica... No es una propuesta ciudadana, es una propuesta impulsada por el presidente de la República, que quiere... Que lo ratifiquen a través de la revocación. Quiere que lo ratifiquen a través de la revocación, pero entonces la venta es de la ilusión de que el pueblo puede ejercer su derecho de quitar a un gobernante, cuando lo que busca es que pues es el espejito. Uy. Espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Marín? No, hombre. Joaquín. Dedo. Oye, y luego lo del tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué juegue se ha hecho con eso, Yo sí creo que no era, digamos, un juego de Nintendo. Yo creo que sí iban en un tren. Sí. Nunca imaginé lo que se afirmaba en redes de que había sido un montaje. No, yo dije, suben al presidente a un simulador. ¿Sí? Sí, un sarcasmo y todo. Pero ¿sabes qué? Pues como no estoy en las redes, yo no leí esa barbaridad que escribiste. ¿Por qué simulador? No estoy hablando del tren. ¿Pero por qué era simulador el tren? ¿Era un tren? Pues sí, nada más que el presidente dice. Después dije corrección, ¿sí? ¿Te acuerdas? Este es el trenecito del chocolate. En fin. Del chocolate express. Ahora, bueno, pues el presidente dice en el video. Aquí estamos ya en el tren del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Nada más que ese tren, mi Carlos, no existe. Existe. Y creo que iban sobre los rieles de donde pasará más bien un tren de carga. Hay un tren de carga, sí, que cruza la pista. Entonces... No, ya no la cruzará. Bueno, ya lo movieron. Y entonces, esa es una afirmación falsa. No está ya estamos en el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahí se ve el aeropuerto. ¿Por qué? Porque ese tren no lo han construido. Es el que va a ir de Lechería al aeropuerto, Carlos. Una prolongación, un ramal del tren ligero que sale de Buenavista. Que va a salir de Buenavista. Ya sale, digo, el suburbano. Pero el presidente sobre el tren dice que el tren que te llevará al aeropuerto de Buenavista a Santa Lucía tardará 45 minutos en el recorrido.
Y yo digo, pues es un chingo. ¿Y qué pasa con la gente que no sale del centro aquí de la ciudad de Buenavista, sino la que sale de Azcapotzalco, la que sale de la alcaldía Miguel Hidalgo, la que sale de Coajimalpa? ¿Esa cuánto va a ser? Sí, a ver, vamos a ver a esta hora cuánto hacemos. De aquí, Polanco, mi Carlos, al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Te ¿En parece carretera? bien? Pues no puedes ir en otra cosa, Carlos, o en helicóptero. O en helicóptero. ¿O en el tren que todavía no existe? En el tren que no existe. Que no puedes ir hoy en tren, Carlos. No hay ningún tren. Por eso, que te pero lleve entonces a Santa tendríamos que ir Lucía. de aquí a Buenavista y en Buenavista treparnos al ferrocarril para que nos lleven Ahorita, 45 de minutos aquí más. de Polanco pagando un peaje de 141 pesos. Sí, que te lo pone ahí. 1 hora 59 minutos. 2 Ya horas. casi 2 horas. 2 horas, sí. Y las 3 que debes estar antes, Sí. si vas a un vuelo internacional. Pero no va a haber internacionales, mi Carlos. Bueno, a menos que quieras ir a Caracas. ¿A Caracas? Sí, a Caracas. Solo están anunciados para volar 2 vuelos de Volaris, ¿sí? Y 2 de Viva Aerobús. Donde viaja, por cierto, creo, el presidente. El presidente viaja en lo que haya, ¿sí? Vuelan- Sí, oye, a mí me deprime mucho que el presidente de mi país se forme en la No, fila, no fila, en no. Viva Aerobús. No se forma. Ya lo llevan, pues, además pues, está bien por razones de seguridad. Ya En su camioneta. no está en la cola para... No. En la ni pasa seguridad. En la cola y se baja justo en la escalerilla que está en el andén que pegan a la puerta. Ya. Por ahí sube y por ahí baja. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que, también... Que son ¿cómo solo- se llama? Covixa, ¿no? Y la venezolana va a volar también al aeropuerto Felipe Ángeles, que ahorita vuela a Toluca. Qué padrísimo. Pues eso los va a poder tomar, Ya. por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña y No, a Jacob ver. Polemski, todos los que eran cuates del imbécil de Nicolás Maduro, Oye, para ir a verlo. Y 2 cosas, déjame decirte nada más. Jacob Polemski, que le suspenden sus derechos partidarios 6 meses. Porque no sabe, a ver, ve tú lo que es el surrealismo, mi Carlos, que no tiene límite. Morena tiene una comisión de honor y justicia. ¿Cómo ves? No me pesa. Échate eso. Suena santo oficio. De honor y justicia. Y Y lo suspendieron sus derechos partidarios 6 meses. Que porque no se presentó a comparecer el 20 de mayo del año pasado en pleno confinamiento de la pandemia. No, ese es cuando- el motivo. Sí. Ay, Sí, no. sí. Hay que dedicarle la de oh mami, no mami, mami blue, no mami, porque no fue. Sí, en la pandemia, en el confinamiento. Qué bárbaro. Sí, esa es una. Y luego de las franquicias. ¿Cómo viste el proyecto del ministro Indalfer Infante? Para que era Fuerza por México. Sí, que también les concedió a estos chillones que no alcanzaron la votación. A esto sí. La votación constitucional Del del 3%, los de Fuerza por México. Sí. El magistrado hizo suyo el razonamiento verdaderamente descabellado Demencial. de que a causa de la pandemia no obtuvieron tantos No, votos. la gente no fue a votar por este partido. ¿Y por los demás? Sí, digo, claro, lo bateó el Pleno. Pero, ¿sabes? Estos mercenarios, Vivales que hicieron entre las 3 franquicias, una era redes sociales, otra era Sí. lo que es el PES. El PES sí, Ya quieren hacer un solo partido. No, ahora ya lo plantearon, sí. Y Donde van a pedir mezclan registro. sus nombres Sí, tan no, originales. mezclan sus miserias. Sí, creo que se va a llamar Partido Fuerzas Sociales Progresistas. Algo o así, sí. Pero siempre le ponen partido, lo que no son, ¿sí? Están, Lo que no son. por lo pronto, bien sepultados. Bueno, Pero entonces, ¿cómo ves? Quieren Fuerza Solidaria Progresista. Para juntar los 3 nombres. Fíjate qué ridículos son. No son ridículos, es el negocio. Bueno, Carlos. quieren seguir mamando del erario. Esta franquicia de Fuerza por México, ¿sabes cuánto nos costó? 160 millones de pesos del erario. Fíjate. Y con los otros 2, como 540 millones de pesos. ¿Y tú crees que ese dinero le llegó
a sus candidatos. No, hombre, no, Carlos, a ver, si es una franquicia. Es despacharse cabronamente del dinero ajeno, que en este caso es de la sociedad mexicana. Es como si dijeras tú que si todo el dinero que entra a un McDonald's es para los trabajadores de McDonald's. No, hombre, Carlos, no. Sí. Oye, pero a propósito del lío del tren, me llamó la atención que la verdad me conmueve mucho esta señora diputada con licencia, diputada de Morena, que pues se la juega cada miércoles, más bien para decir mentiras, pero tiene la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y pues el presidente le zorrajó un fregadazo por algo que escribió Calderón en las redes sociales. Digo, pues no sabrá leer, ¿no? Esta señora no sabrá leer, pero no dice mentiras. Pues ojalá cuando menos supiera Es que leer. mira, le entregan los textos un momento antes. Ni siquiera los puede darle una leída. Y por eso pues se atropella. A lo mejor sí sabe leer, pero... Se ve que ella no tiene nada que ver, por ejemplo, con la educación superior y menos con el CIDE. ¿Qué te parece lo del CIDE? Es pasar, mi Carlos, de un problema a un conflicto por una decisión política derivada de una postura ideológica. Se derechizó. Y de una posición absolutamente arbitraria, sectaria, y no entiendo por qué. Ahí me hablan de que es mucha pieza el secretario de Gobernación. ¿Cómo se llama? Adán Augusto López Hernández. Bueno, Adán Augusto, fíjate que no, es uno bíblico, otro de emperador romano. Dicen que es muy bueno operando políticamente. Pues ante la incapacidad que tiene esta señora que está en contra de la ciencia neoliberal, que así llama, Álvarez Builla, doctora. que es la directora de CONACYT, ya debió haber intervenido y dado un manotazo al secretario de Gobernación. No. Mientras el presidente de la República no le diga que intervenga ahí, no va a intervenir. Pues yo le diría, presidente, ahí se las ve usted con el desmadre que se arme, porque ya los muchachos, que son los que movilizaron a los profesores y están en paro, ya dijeron que no hay arreglo mientras esté impuesto este otro cuate, José Romero, que les impusieron contra toda lógica. Y yo creo que lo que debe el secretario de Gobernación no es hacer lo que el presidente le ordene, debe evitar que los problemas afecten al presidente. Sí, y un movimiento estudiantil, en la medida que se dé, tienen apoyo hasta de premios Nobel. Sí. Un conflicto así puede arruinar la popular imagen de López Obrador. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dices, Carlos. Nada más que tú no puedes entender el conflicto en el CIDE y la prolongación del conflicto sin una decisión del presidente de hágase esto. ¿Tú crees que la directora del CONACYT, la doctora Álvarez Builla, se maneja por la libre en este tema del CIDE de poner a este director? Es que no dudo que sea el presidente, pues que sus descalificaciones al CIDE son las mismas que le zorrajó a la UNAM y a las demás universidades públicas. Pero aquí sí, yo me imagino que en este problema es como si el secretario de Gobernación estuviera tripulando el avión en que va su jefe, que es López Obrador. Y López Obrador le dice, haz de cuenta, métele segunda. El capitán le dice, no le meto segunda porque yo soy el responsable de este avión. El secretario de Gobernación es responsable de la política interior, claro, en primera instancia, siguiendo directrices del presidente. Pero no puede ser que este hombre, Adán Augusto, permita que el desmadre desfigure ¿Y qué crees? ¿Tú a qué López crees? Obrador. ¿Que ese desmadre, como dices tú, científicamente? No, pues es un río salido de madre. Por eso. Desmadre. El cauce. Sí. ¿Tú crees que no lo está viendo el presidente? A ver, si no es con respaldo del presidente, este problema no existiría. Bueno, mira, lo bueno es que espero que López Obrador, que me dicen que sigue mucho Joaquín Marín de Dopingüe, Sí. pues tome nota, que haga lo que yo decía, ¿te acuerdas del tercer grado?
Pues no toman nota, hombre. Que tomen nota de lo que estamos aquí diciendo. A ver, Carlos. Lo voy a decir Ahora sí. con la manera de trato que a él le gusta. Mirando cuál cámara. Ay. Andrés Manuel, ¿cómo te va? Aquí estamos, Joaquín Marín, de Doping Way. Andrés Manuel, no puedes dejar que se organice aún más lo que puede ser un movimiento estudiantil que puede involucrar a todos los centros de enseñanza del país. No eres represor, lo sé, pero un movimiento estudiantil puso en el basurero de la historia a Gustavo Díaz Ordaz. ¿Tú crees que me hará caso? Claro que no, hombre, Carlos. Pero aquí el único que te hace caso soy yo. A ver, espérate, estás zumbando mi teléfono. Capaz que sí. No, hombre, no. ¿No? No, Carlos, no. A ver, no, claro que no. ¿Quién era? Marco Cortés. No, zumbó por el WhatsApp. Pero creí, pues, ojalá llame antes. No, ya acabó esta ya acabó, ya, sí, estamos ya nomás con tus ofertas al presidente. ¿Sí? No, pues la es sección una, de consejos al presidente. Es una atenta sugerencia. No sugerencia. Respetuosa. Es una respetuosa exigencia de un mexicano que paga sus impuestos y que con o sin mi voluntad, usted, tú, Andrés Manuel, pues eres también mi presidente. Despabilate en este problema porque se puede volver un problemón. Bien, ¿algo más en tu monólogo presidencial? No, ya. ¿No, ya? Yo tampoco estoy para quitarle tiempo. ¿Sí? Tiene seguramente que ir a Nayarit a ver si funciona. Ya fue. No, pero tiene que ver cómo se experimenta A ver, el reparto de medicinas en manos del ejército, Joaquín. No. A ver, acaba de estar en Nayarit. Por eso, pero tiene que supervisar. ¿Por qué tiene que volver a Nayarit? Pues para ver si le hicieron caso. O si funcionó la No, cosa. los militares les dices, así esto y lo hacen. No tienes que supervisar. Eso sí. Dos. En fin, pues querido Marín, vamos Querido a comer, Joaquín. ¿no? Es viernes. ¿Vamos a comer? Sí, ¿no? Órale. Pero ahora sí, ya me amolé, creo que me toca a mí pagar. Joaquín Marín. de Doping Way. Gracias, querido Marín. Gracias a ustedes y nos vemos la semana próxima. Viernes a las 12 del día, como todos los viernes, y en todas las plataformas a la hora que a usted le parezca bien. Muy buenas tardes. Joaquín Marín de Doping Way.